Un saludo a los amigos de BPI TV, nos encontramos en la ciudad de Caracas. Quien les reporta, Héctor Luis Caldera, a propósito del análisis y las impresiones que estamos tratando de buscar desde acá de Venezuela sobre la discusión que está haciendo en este momento la Organización de Estados Americanos sobre el tema Venezuela. A mi lado se encuentra el diputado Ángel Medina, quien nos va a comentar o ampliar un poco su apreciación acerca de esta discusión. Diputado, esta discusión la solicita el Grupo de Lima. Hemos visto que hoy el tema de Venezuela resalta temas como la crisis humanitaria, también el tema de las próximas elecciones. La importancia hoy de esta discusión que nuevamente abre la Organización de Estados Americanos en relación a Venezuela. Mira, lo primero que debemos resaltar es el día de hoy, se cumplen 70 años de la fundación de la Organización de Estados Americanos. Escoger esa fecha de aniversario para tratar un tema tan fundamental o tan importante para la región como el tema de la crisis humanitaria en Venezuela, ya de por sí es relevante. En segundo lugar, destacar que son 12 países los que han solicitado la inclusión o esta sesión especial o esta sesión dentro del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que son los mismos países que conforman el Grupo de Lima. Y en tercer lugar, que cuando leemos la convocatoria o el asunto que se va a tratar hoy, se habla de la crisis humanitaria de Venezuela y su impacto en la región. Es decir, no solamente se van a analizar las difíciles causas que han provocado la masiva migración de venezolanos, especialmente en los puntos fronterizos de Venezuela con Colombia y Venezuela con Brasil, sino que se va a tratar el tema que ha venido denunciando, por ejemplo, la UNICEF, que ha denunciado ACNUR, que ha venido resaltando otros organismos internacionales frente al tema de la crisis social que está pegando muy fuerte en los niveles de nutrición de los venezolanos, en la posibilidad o imposibilidad de acceder a los medicamentos y alimentos necesarios. Es decir, no solamente eso, sino que también se está tratando, y creo que uno de los puntos que también se van a tratar allí, es cómo todo esto y la crisis humanitaria que se está provocando en Venezuela está afectando de manera definitiva a toda la región. Ya esto no es un tema exclusivo de Venezuela, es un tema regional. La crisis política, económica y social que vive Venezuela es una crisis que está afectando de manera directa a las políticas y a la región y a los gobiernos de la región. Así que yo creo que es de suma importancia que la OEA, en el marco de su 70 aniversario, tome este tema, empiece a discutir y deliberar este tema como lo han hecho otras organizaciones y como han tomado acciones, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, como lo hemos discutido y debatido en el Parlatino, como se ha discutido y debatido en el Mercosur, en el Parlamento del Sur, como se viene discutiendo y debatiendo en muchísimos espacios, especialmente dentro del ámbito latinoamericano y caribeño. Nosotros lo único que esperamos es que esto pueda concluir en una acción concreta nuevamente de la Organización de Estados Americanos en solicitar o en colocarse a la disposición de Venezuela, pero más que de Venezuela, de los gobiernos de la región, para provocar un proceso de ayuda directa a los venezolanos que están lamentablemente emigrando en condiciones muy deplorables hacia los puntos fronterizos, así como lo ha hecho la Unión Europea, así como, repito, lo ha hecho la Organización de Naciones Unidas. Yo creo que en este caso que la OEA se involucre en este proceso para atacar de manera directa esta crisis que se ha provocado producto de las condiciones económicas y sociales que se ven en Venezuela, creo que son súper importantes. Diputado, entendemos que se está discutiendo nuevamente en esta sesión permanente, como dice, de la Organización de Estados Americanos, pero muchos venezolanos quedan igual en las expectativas debido a que este tipo de conversaciones se ha hecho con anterioridad. ¿Qué diferencia puede tener esta discusión? ¿Qué conclusiones podrían llegar? ¿Cree que pueden abrirse más sanciones que pudieran ayudar probablemente a salir de la crisis? ¿Qué expectativa podría tener el venezolano en esta sesión que se está abriendo nuevamente? ¿Qué diferencia o que se diferencia a una que se haya dado anteriormente? Mira, durante todo el año pasado la Organización de Estados Americanos hizo varias sesiones, algunas intentando la activación ya plena de la Carta Democrática. Evidentemente eso se centraba en una crisis política, en una crisis de carácter del sistema democrático, el sistema político, la violación de derechos humanos. Ahora esta sesión que inicia este año va con un añadido. No solamente se trata de la crisis política, ahora se trata también de la crisis humanitaria, que va mucho más allá de lo político, que ahora integra o trata de trabajar el tema económico y el tema social. Así que son diferentes sesiones, son tópicos distintos, pero que forman parte de una misma crisis que en primera instancia se expresó de manera política y los gobiernos quisieron atacarla políticamente para provocar salidas y soluciones políticas y dentro del marco democrático, dentro del marco de la institucionalidad regional y especialmente del sistema interamericano, y ahora esto pasa a una discusión también de carácter social, de carácter económico, que afecta ya no el tema político del sistema político, sino que está afectando a millones de venezolanos lamentablemente dentro y fuera de nuestras fronteras.
Estábamos hablando que los mismos países de América se habían colocado una agenda en la pasada cumbre para tratar de solventar la situación. ¿Se podría decir que estas acciones dentro de la OEA forman parte de estas agendas que se habían creado dentro de la pasada cumbre de las Américas? ¿Podría seguir siendo alguna de las acciones de estas, sumadas también las acciones de la cumbre del mismo Grupo de Lima? Mira, sin duda alguna, la reunión que sostuvo el Grupo de Lima en el marco de la Cumbre de las Américas, evidentemente tuvo una relevancia, tuvo un trabajo, tuvo una posición que se está reflejando en esta reunión que se está dando en el marco de la Organización de Estados Americanos, porque exactamente son los mismos grupos o las mismas naciones, los mismos gobiernos que pertenecen al Grupo de Lima quienes provocan esta sesión extraordinaria o esta sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Así que sin duda alguna, la Cumbre de las Américas, esta sesión y todo lo que pueda ocurrir de cara a los organismos multirregionales de integración en la región, evidentemente tienen que ver con un trabajo de preocupación, pero de ocupación y de acciones concretas para buscar solventar de manera definitiva una crisis que, repito, ya no es solamente Venezuela, una crisis que está afectando muy seriamente a la estabilidad de los sistemas políticos de la región y sobre todo de la paz de la región. ¿Cree que también se vaya a hablar sobre el tema de las próximas elecciones? Ya el 20 de mayo estamos hablando de que se van a realizar las elecciones presidenciales. Ustedes siguen solicitando condiciones para poder elegir. ¿Eso también se podrá discutir o cree que también este marco se puede? Mira, es posible que muchas de las naciones por cierto, muchas de esas naciones que integran la Organización de Estados Americanos no reconocen ese proceso electoral, no van a reconocer los resultados de ese proceso electoral o de ese proceso, porque no puede denominarse proceso electoral. Así que sin duda alguna puede ser parte del debate que se dé hoy. Muy seguro algunas naciones, especialmente que conforman el Grupo de Lima, tengan una posición respecto a esto, respecto a lo que va a suceder el 20 de mayo. Pero repito, yo creo que el énfasis está muy determinado en el tema de la crisis humanitaria y de cómo la OEA como institución puede tomar acciones muy concretas en términos del sistema que conforma la Organización de Estados Americanos para ayudar a solventar esta crisis que definitivamente, repito, está desestabilizando toda la región y está provocando un problema muy serio a los países, especialmente los fronterizos. Diputado, también vamos a tocar el tema. Hoy en Venezuela, el presidente de la República también acaba de anunciar lo que es el aumento del sueldo a un poco más de 2,5 millones de bolívares. Antes, cuando estábamos hablando sobre el tema, usted nos estaba mostrando unas gráficas donde veíamos que en el mes de enero del año pasado el sueldo mínimo alcanzaba 150, 200 mil bolívares aproximadamente, y bueno, luego de un año, ahora estamos hablando de más de 2,5 millones de bolívares, que está el sueldo mínimo, el sueldo integral realmente, lo que acaba de aumentar el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo ve también este ajuste? Viendo también que lo que acaba de indicar, que Venezuela está atravesando una crisis que le pesa a lo que es la región, y estamos hablando, muchos hablaban a través de las redes sociales, que el sueldo hoy representa probablemente $3 del dólar del mercado paralelo, llamado el mercado negro. ¿Cómo usted ve esta situación? Mira, cuando tú te pones a analizar, ha habido un incremento de casi 2.500% entre el último aumento de sueldo de enero del 2017 y este último que se acaba de provocar hace escasas horas. Evidentemente, aquí lo que está de plano, con mucha claridad, es que la política de ir incrementando sueldos y salarios para provocar mejoras sociales y mejoras sustanciales en la calidad de vida de los venezolanos es una política absolutamente fracasada en el marco de un escenario hiperinflacionario, en el marco donde no se toman medidas macroeconómicas que permitan paliar no solamente el déficit fiscal, la deuda externa, la deuda interna y los principales índices macroeconómicos de la nación. Es decir, yo creo que el gobierno sigue apelando a profundizar una política de error, a profundizar una política económica que lo único que trae consigo es más inflación, es que desaparezca de manera más rápida los sueldos y salarios de los bolsillos de los venezolanos, que esto propicie más pobreza, más desempleo, porque además son aumentos, una política de aumento desmedido, descontrolado, que no cuenta ni siquiera con el aval o con el apoyo, con el consenso de los sectores ni industriales, ni productivos, ni mucho menos con los sectores sindicales obreros, porque al final los venezolanos están sintiendo que en el marco de una hiperinflación, te repito, de un sistema económico absolutamente irracional, los venezolanos sienten que cada vez que aumentan el sueldo eso se transforma en el aumento desmedido del resto de los precios de bienes y servicios, con lo cual un aumento de sueldo ni es la solución, ni es garantía de progreso, ni de bienestar para ninguna familia en Venezuela. Muy por el contrario, hoy un aumento de sueldo es visto como una medida aislada que lo que trae consigo es mayor sufrimiento para las familias venezolanas
que ya poco hacen con su sueldo y cada vez que se sigue aumentando el sueldo están apuntalando a la presión, a más inflación, a mayor escasez y sobre todo a menor producción, porque evidentemente bajo un esquema de control absoluto como lo que ha tenido el gobierno de todo el sistema económico de producción, evidentemente un aumento de sueldo es un golpe definitivo, un nuevo golpe a los sectores productivos de la nación. ¿Cómo le podemos llamar entonces cuando vamos a conmemorar mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador? ¿Cómo calificaría esta acción del Ejecutivo Nacional? Mira, una responsabilidad más en el marco de lo que ha sido su modelo político, económico y social, que nada ha beneficiado y que hoy lo estamos viendo en una enorme crisis en los venezolanos. Es una responsabilidad porque mañana, de conmemorarse el Día del Trabajador, aquí no hay nada que celebrar, mucho hay que reclamar, sí. Yo creo que Venezuela necesita de trabajo y necesita trabajo digno, y eso es lo que nos está brindando hoy, ni posibilidades de trabajar, ni posibilidades de que tu trabajo sea una garantía de dignidad en tu vida y en la de tu familia. Así que lamentablemente mañana no hay nada que celebrar, mucho que reivindicar y mucho que exigir en términos no de un sueldo, no de unas garantías de un trabajador, de la posibilidad de transformar radicalmente el modelo político y de este modelo económico que nos ha llevado a esta crisis que se ha transformado en los mayores niveles de pobreza históricos en la nación, los mayores niveles de inflación, es decir, nos ha llevado los peores números en las últimas por lo menos 8 décadas de la nación. Diputado, no quisiera terminar nuestra entrevista sin preguntarle, sabemos que el Partido Primero Justicia ha denunciado a Tomás, que Tomás Guanipa había sido, tenía, denuncias de intento de asesinato por una persona llegada a la parte de seguridad del Ejecutivo Nacional. También vimos en las horas de la mañana que hubo persecución a miembros de lo que es Tribunal Supremo en el exilio, en lo que fueron las viviendas, en el estado Monagas, en el estado Táchira, si no me equivoco también, y en lo que ha sido la residencia de estos magistrados que están en el exilio. ¿Qué nos puede comentar también de la persecución que han visto en los últimos minutos prácticamente, y también de esta denuncia que hace el diputado Tomás Guanipa? Mira, en principio rechazar de plano este esquema permanente de perseguir no solamente a las personas, porque en este caso el señor Tarek William Saab ha dicho claramente que todos los magistrados son traidores de la patria, sino que se han provocado persecuciones directas a las familiares de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, del TCJ legítimo. Yo creo que esa persecución a sus familiares hace que evidentemente se rompa cualquier esquema de justicia, se rompa cualquier esquema de legalidad y de principio del procedimiento constitucional, el procedimiento que está ajustado a la norma. Yo creo que esto es una aberración en términos de la justicia, una aberración en términos de la actuación de los cuerpos de seguridad. Y en segundo lugar, evidentemente, solicitar de manera muy fuerte, muy contundente, una investigación seria, clara, que clarifique los sucesos de una denuncia de un presunto funcionario del Cuerpo de Seguridad del Estado que llegó a Colombia a pedir asilo político alegando que su orden era asesinar al diputado Tomás Guanipa, al dirigente, a nuestro secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa. Esto lo mínimo que amerita es que acabe el silencio frente a este tipo de denuncias, es que se produzca una investigación seria y que se determinen responsabilidades en los casos que eso sea necesario, porque estas son las denuncias que poco a poco el gobierno va relajando y que el país van desconociendo y al final terminan allanando el camino, abonando el camino a seguir destruyendo el país y seguir destruyendo la institucionalidad democrática. Así que esta denuncia, que es gravísima, creemos que hay que seguir provocando que se produzca por lo menos una clarificación, una investigación seria frente a esto. Muchísimas gracias, diputado. Gracias. Estamos hablando con el diputado Ángel Medina, que nos ofrecía en este momento unas entrevistas desde la ciudad de Caracas a propósito de lo que ha sido la sesión permanente que acaba de convocar la Organización de Estados Americanos con el tema Venezuela. Manifiesta que lo que diferencia esta sesión de las anteriores es que el tema principal es de orden social, no de orden político, debido a que se discute como tema principal lo que es la crisis humanitaria. También podemos agregar que rechazó lo que es el aumento de sueldo que acaba de anunciar el presidente Nicolás Maduro por indicar que no se ajusta a la realidad del país. Es parte de la información que podemos compartir hasta este momento desde la ciudad de Caracas. Quien les reportó para BPI TV, Héctor Luis Caldera.